Hola, ¿qué tal? Mi nombre es... Muy buenos días a todos, mi nombre es Carlos González. A nombre de la empresa Evorit les damos la bienvenida a todos a nuestro primer webinar del año. Crea tu cronograma efectivo con MS Project. Y pues bueno, pues nosotros, la empresa Evorit, somos expertos en consultores y nos especializamos en hacer que sus empresas sean exitosas y rentables. ¿A través de qué? A través de la alineación de tus metas, proyectos y personal. Y creamos modelos a la medida para tu empresa y contamos con servicio de consultoría uno a uno en capacitaciones y outsourcing. Y bueno, los objetivos de este webinar es conocer los pasos para crear un cronograma realista y alcanzable en Microsoft Project. Y bueno, pues nuestro ponente del día de hoy es Francisco Alcalá Núñez, está certificado en PMP. Y pues bueno, su certificación está desde el junio de 2012. Es egresado de Ingeniería en Sistemas Computacionales con maestría en Administración de Tecnologías de Información en el campus del ITESM de León. Y pues bueno, con nosotros lleva trabajando durante los últimos 6 años. Tiene experiencia de 15 años como administrador de proyectos de tecnologías de información y de áreas de manufactura. Tiene 12 años en capacitación relacionada con administración de proyectos y también tiene 6 años en gestión de proyectos en ámbito de gobierno. Y pues bueno, le doy la palabra a Francisco Alcalá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, nuestro primer webinar de 2019. Vamos a platicar un poquito sobre los aspectos generales de la construcción de un cronograma utilizando la herramienta Project. En la plática de hoy, pues vamos a ver generalidades, vamos a ver desde arriba, en términos muy globales, cómo se elabora un plan de trabajo en Project con algunos consejos. No vamos a profundizar debido a que pues la herramienta tiene sus complejidades y el tiempo no nos alcanzaría para ver todos los detalles. ¿Sí? Veo aquí en la lista algunas personas que conozco, los saludo a todos. Por ahí un par de personas que yo sé que son expertos en Project, entonces bueno, ya después si alguna pregunta no la sé responder yo, seguramente ellos sí van a poder. Bien. Bueno, vamos a ver la agenda de temas. Primero, ¿qué se necesita para crear un cronograma? Hay que entender que cuando hacemos un cronograma utilizando la herramienta es el último paso. Previamente ya hicimos un trabajo de campo, un trabajo de administración de proyectos, ya definimos el alcance, documentamos los entregables, reunimos al equipo de trabajo, ya hubo un proceso de comunicación con los miembros del equipo, con los tomadores de decisión, con nuestros interesados principales. Y todo ese trabajo es previo a llegar a capturar en la herramienta. De hecho, la captura del cronograma en Project es básicamente ya pues de los últimos pasos, ¿no? Ya es plasmar toda la información que obtuvimos previamente en la herramienta y que la herramienta nos ayude a esos aspectos de planificación, en particular del cronograma, que, la herramienta es buena para eso, hacer los cálculos, estimar las duraciones, decirnos cuál es la ruta crítica, todo ese tipo de cosas que para eso sirve el proyecto. ¿Qué significa que un cronograma sea realista y alcanzable? Vamos a platicar unos minutos sobre ese concepto y luego vamos a ver 9 pasos para hacer el cronograma en Project. En esta sesión vamos a ver 8 pasos para la construcción del cronograma y un último paso que es ya el seguimiento al cronograma. Vamos a platicar un poquito al respecto sobre cómo se le da seguimiento a las actividades en Project una vez que ya el proyecto está en ejecución. Al final de la sesión tenemos un espacio para preguntas y conclusiones. Para el caso de las preguntas, les voy a pedir que utilicen ahí el chat, la ventana de chat que tienen en la parte izquierda de su pantalla. Escriben la pregunta. Ahí Carlos me va a ayudar a registrar todas las preguntas que ustedes están haciendo para que en la parte final de la sesión de preguntas y respuestas, ahí revisamos sus preguntas y intentaré responderlas con la mayor claridad posible
Bien, este webinar está programado, lo programamos con un poquito más de tiempo hoy, ¿no? De empezar a las 9:30, y normalmente terminábamos todos nuestros webinars a las 10:30. Este probablemente nos prolongamos un poquito más hasta las 11 por el tema y porque vamos a hacer algo de práctica. Incluso por ahí en la invitación sugeríamos que si tenían la herramienta de Project a la mano para poder ir practicando con los ejercicios que vamos a ir haciendo aquí, pues eso estaría mucho mejor. De todos modos, yo aquí en la pantalla voy a ir haciendo los ejercicios. Muy bien. Continuamos entonces. Primero, los pasos previos para tener certeza en nuestra planificación del proyecto. Como les decía hace un momento, la herramienta es pues ya de los últimos pasos que vamos a seguir, ¿sí? Pero bueno, primero hay que consolidar toda la información, hay que conseguir toda la información que necesitamos para que nuestro plan cumpla con algo. Lo que vamos a buscar es que nuestro cronograma y en general toda la planificación del proyecto, no hay que olvidar que el proyecto incluye muchos aspectos de planificación. Por un lado está el cronograma, que es lo que vamos a revisar hoy, pero hay otras planificaciones que acompañan, que se necesitan en la gestión del proyecto. Tenemos la planificación de riesgos, tenemos la planificación de las comunicaciones, la gestión de los interesados, el presupuesto del proyecto, la definición del alcance. Todos esos son elementos para elaborar nuestro plan, nuestra planificación del proyecto. El cronograma es uno de esos componentes del plan para dirigir el proyecto y es el componente que específicamente se enfoca en el manejo de fechas y de duraciones. Esa es su función. Muy bien, entonces lo que buscamos siempre en la administración de proyectos es que el plan completito, sea un plan realista y alcanzable. Ese es el objetivo. Y cuando hablamos de cronograma, esto se vuelve todavía más importante, porque una de las cosas que más le batallamos los administradores de proyectos es en el seguimiento en las fechas, cumplir con las fechas compromiso, que la duración no se nos vaya de las manos, que la gente tampoco se desgaste, que tenga que trabajar fines de semana o que tenga que quedarse más tarde a trabajar en la oficina para cumplir con las fechas. Bueno, esos son indicativos o síntomas de que nuestro plan no es realista, ¿sí? No es alcanzable. Bien, aquí hay una pregunta. Les voy a pedir, por favor, que utilicen el chat para que nos pongan ahí la letra aquí hay una serie de conceptos. ¿Cuál es el que ustedes identifican que sea un plan realista y alcanzable? Dice en la lista. El punto A, aquel que es autorizado por el patrocinador y por el cliente. El B dice el que es aceptado por el cliente. C, el que es autorizado por el administrador del proyecto y su equipo. D, el que propone el administrador de proyectos y que se ajusta a lo que pide el cliente. E, aquel que considera los riesgos para su ejecución y contempla una partida para gestionarlos. F, todas las anteriores. G, ninguna de las anteriores. Les voy a dar un par de minutos para que en el chat me pongan la letra que ustedes consideran que es la que mejor o más cerca está de reflejar lo que es un plan realista y alcanzable, ¿sí? Pues adelante ahí en el chat, por favor. Y voy a comenzar a ver aquí las respuestas, que nos dice todas las anteriores. F, F. Por ahí tuve una E en las respuestas. F, F, F. Bien, pues prácticamente todas las respuestas que me han dado son Fs, una que otra E por ahí. Bien, vamos a revisar un poquito estas aseveraciones que vienen aquí. Bueno, un plan realista y alcanzable. Estoy de acuerdo que me digan que es F, porque a fin de cuentas un plan tiene que cumplir con muchos de estos aspectos, y no es que con todos, ¿no? El plan debe ser autorizado, lo que dice en la letra A, aquel que es autorizado por el patrocinador y cliente. Definitivamente un plan tiene que estar autorizado, ese es un requisito, ¿no? Yo no puedo comenzar con un plan que no ha sido autorizado por mi cliente o por mi patrocinador. Para que sea autorizado, pues se supone que debe de haber ocurrido el paso B, fue aceptado por el cliente. Dice el paso C, el que es autorizado por el administrador de proyectos y su equipo. Bueno, ese punto es un poquito cuestionable porque
el administrador de proyectos no es el que autoriza el plan, ¿no? El plan va a ser autorizado por un tomador de decisión del proyecto. En este sentido, pues lo más que podemos hacer es que el administrador de proyectos y su equipo estén de acuerdo en el plan. Es decir, ellos no autorizan, sino que están de acuerdo, ellos proponen el plan. Ese es otro punto que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y el plan lo propone el administrador de proyectos de acuerdo a lo que el equipo de trabajo define. ¿Qué es lo que dice el punto D? Lo propone el administrador de proyectos y se ajusta a lo que pide el cliente. Sí, suena sensato, ¿no? Es una propuesta de parte del administrador de proyectos, se ajusta a lo que pide el cliente, pero se ajusta, ojo, aquí de pronto pues podemos cuestionar eso, ¿no? Se ajusta a lo que pide el cliente, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a ajustar nuestro plan de acuerdo a las peticiones del cliente? De pronto el cliente puede hacer peticiones que hacen que el plan ya no sea realista, ¿sí? Nos pueden decir, oye, yo quiero que termines el 5 de abril, oye, pero el 5 de abril ya es muy poco tiempo, ¿no? No va a alcanzar el tiempo para terminarlo. Entonces, entra un proceso de negociación, no es simplemente aceptar o ajustar el plan de acuerdo a lo que pide el cliente sin ninguna consideración. Ahí tenemos que analizar eso. El punto E es algo que no siempre se contempla, y en muchísimos casos se deja fuera, que dice aquí, aquel que considera los riesgos para su ejecución y contempla una partida para gestionarlos. Cuando hablamos de una partida, estamos hablando de una reserva. Normalmente, las reservas que se conocen son reservas de costo, y eso sale de nuestro análisis de riesgos, todo un tema aparte en la administración de proyectos. Pero bueno, nuestra gestión de riesgos nos dice que pueden existir eventos que nos pueden desviar el proyecto, ¿sí? Y para prevenir ese tipo de eventos, lo que hacemos o lo que se acostumbra, lo que dicta el estándar, lo que dictan las mejores prácticas es definir una reserva. Esa reserva generalmente es de dinero y entonces, mi presupuesto del proyecto es $1,000,000, pero le voy a agregar una reserva de $200,000 o de $250,000 por si ocurren los riesgos que yo estoy identificando, ¿sí? Que no es lo mismo de decir, pues ponle $200,000 por si algo pasa, ¿no? Pues eso no es análisis de riesgos, eso no es una reserva, eso es un colchón. La reserva debe estar apoyada en un análisis de riesgos. Curiosamente, el análisis de riesgos también debe de dar reservas desde el punto de vista del cronograma, y eso es algo que de pronto no se aplica, ¿eh? Identificamos que un riesgo de ocurrir nos puede retrasar hasta 3 semanas nuestro plan. Bueno, entonces, si ya identificamos aquellas actividades que están afectadas por ese riesgo que identificamos y sabemos que son 3 semanas, bueno, en el plan vamos a ver si podemos agregar 3 semanas la fecha compromiso de ese conjunto de actividades sin que afecten el plan o sin que afecten actividades posteriores. Si no es posible hacer eso, entonces pues reducimos esa reserva a lo mejor a 2 semanas o a lo mejor a 1 semana. Y por un lado tenemos nuestra reserva de tiempo para no fallar en la fecha, pero por otro lado manejamos la gestión de los riesgos como tal, ¿sí? Nuestras estrategias de mitigación o tratar de eliminar el riesgo, y estamos cubriéndonos de dos lados. Por una parte, tratando de atender el riesgo que puede, ¿cómo se llama? Que puede provocarnos el retraso. Tratamos de mitigarlo para que el retraso sea menor, para que no nos afecte. Pero también del lado del cronograma estamos agregando un espacio de tiempo de reserva, ¿sí? Esto muchas veces no se hace, y en otros casos, aunque se trata de hacer, es difícil negociarlo con los tomadores de decisión. De pronto no es tan fácil convencer a un tomador de decisión que estamos agregando 1 semana o 2 semanas de reserva por si un riesgo ocurre, ¿no? Y hay muchos tomadores de decisión, perdón, o clientes que no aceptan tan fácil ese tipo de proposiciones, en particular cuando el proyecto tiene fechas muy apretadas, ¿sí? Ahora, eso es mucho mejor, tener una reserva identificada, a simplemente distribuir colchón a lo largo de las actividades, porque entonces pues tenemos una fecha compromiso con actividades holgadas. Por ahí hay un concepto que nosotros mencionamos mucho en los cursos de administración de proyectos, que es el síndrome del estudiante, la postergación, ¿sí? La desidia de pronto en algunas actividades, y no desidia porque la gente no quiere hacer el trabajo, sino porque tiene otras actividades adicionales. Si de pronto la persona percibe que la actividad no tiene tanta urgencia por sus fechas definidas, le dedica tiempo a otras cosas que pueden ser más urgentes. Y es probable que
le ganen las fechas, ¿no? De pronto ya se encuentra con que, ay, mañana se tiene que entregar la parte del proyecto y no hemos trabajado lo suficiente, no llevamos el avance suficiente. O bien subestimamos las actividades, vamos trabajando con un menor ritmo y nos encontramos con las fechas. O en el mejor de los casos sí cumplimos las fechas, pero no somos tan eficientes porque ya hay unas reservitas, unos colchoncitos aplicados en todas las tareas. Sí, lo recomendable es más bien el colchón hasta el final identificado, bueno, no, colchón, perdón, reserva de contingencia, identificado, colocado hasta el final, y entonces las fechas de los entregables están apretadas, la gente no tiene espacio para postergar ni para relajarse, pero saben que cuentan con una reserva en caso de que tengan algún retraso, ahí se cubre ese retraso y podemos cumplir con la fecha comprometida. En la práctica voy a hacer un ejemplo de cómo se puede hacer esto. ¿Sí? Es algo recomendable en muchos sentidos, hasta desde el punto de vista psicológico de la gente que está haciendo el proyecto. Bien, los dos puntos de todas las anteriores, ninguna de las anteriores, bueno, la mayoría de ustedes me respondieron una F, algunos reconocieron la E como un punto importante. Bueno, la F está bien porque como mencionábamos, todo lo de arriba también es importante. Es importante que el plan sea aceptado por el cliente, autorizado por el cliente y por el patrocinador, etcétera. Ahora, hay un punto aquí que falta, ¿sí? Cuando hablamos de un plan realista y alcanzable. El plan debe cumplir con algo muy importante. Las duraciones y las fechas establecidas en el plan deben de estar de acuerdo a la cantidad de trabajo que requiere la actividad y los recursos que están participando en la actividad. Una de los consejos que da el estándar de administración de proyectos es que el administrador de proyectos no debe de aceptar imposición de fechas. Eso es una regla que de pronto define la práctica de administración de proyectos. Oye, si te están imponiendo una fecha y tú analizas y ves que no sale en esa fecha el proyecto, de acuerdo a la cantidad de trabajo y a los recursos que tienes, entonces pues debes de expresarlo y decir, bueno, si queremos lograr esa fecha necesitamos más recursos, necesitamos quitar estos entregables, necesitamos meter estos costos adicionales para poder cumplir con la fecha. Y puede ser que nos encontremos ahí con un cliente, un patrocinador duro o renuente a negociar o que quiere de pronto imponer una fecha en algunos casos arbitraria. Yo he visto que en muchos proyectos la fecha que se pone más bien es arbitraria, es porque alguien quiere que sea en esa fecha, pero no es que sea necesario que esté en esa fecha. Bueno, si se puede lograr con los recursos involucrados, perfecto, pero si no se puede, entonces hay que llegar, buscar formas, negociarlo, y en todo caso lo que recomienda el estándar es, bueno, si ves que la fecha que se está imponiendo es imposible de cumplir y se está imponiendo, o sea, no hay espacio para negociación, ¿qué recomienda el estándar? Recomienda que como administrador de proyecto renuncies, que no te metas en ese embrollo, en un proyecto que sabes que no se va a cumplir la fecha. Eso es lo que recomienda el estándar. Ya después si preguntamos, oye, ok, renuncié al proyecto, me corrieron y ahora, ¿qué hago? Bueno, eso ya no lo dice el estándar, ¿no? Ya no recomienda nada. Entonces, de pronto, pues la situación ahí lo tenemos que poner en la balanza. Ok, pues el estándar me dice que no debo de aceptar una imposición de fechas, pero pues necesito el trabajo. Y entonces de pronto caemos en algo que las mejores prácticas identifican como un problema de ética, una falta de ética profesional a la labor del administrador de proyectos, que es aceptar una fecha sabiendo que no se va a cumplir. Eso ocurre con más frecuencia de lo que debería de ser, ¿no? De pronto, por estos factores, ¿no? Yo no puedo prescindir de mi trabajo o no puedo prescindir de los ingresos que recibo de mi trabajo. Si yo rechazo el proyecto, me despiden o comprometo mi crecimiento, mi desarrollo profesional en la organización en donde estoy trabajando. Y entonces, pues aceptamos la fecha, ¿no? Incluso dentro de nuestra misma cabeza estamos diciendo, ok, pues el día que llegue la fecha, pues a ver cómo le hacemos, ahí negociamos, o incluso he escuchado administradores de proyectos que se van, pues ahora sí que por la libre y dicen, total, mira, ya, si llegamos y no estamos cumpliendo con la fecha, no les va a quedar de otra más que esperarnos y seguirle porque es peor que cancelen el proyecto. Bueno, no está bien, ¿no? Desde el punto de vista de la ética. Eso es otra cosa, otra de las reglas que define el estándar. Si tú identificas que la fecha no se puede cumplir y lo aceptas, es una
estás incumpliendo con el código de ética. ¿Por qué? Porque estás creando una expectativa en la organización de algo que sabes que no se va a cumplir. Ahora, un plan realista y alcanzable es necesario y hay que entender también que el hecho de que un plan sea realista no significa que sea la mejor fecha posible. Esa es otra de las trampas en donde los administradores de proyectos caemos. A veces hay casos en donde el patrocinador o el cliente no imponen la fecha, simplemente tienen una fecha esperada o una expectativa de cumplimiento a una determinada fecha. Y nosotros como administradores de proyectos somos los que de pronto, a veces por quedar bien o a veces por tener mucha protección con las fechas, tratamos de hacer el plan, el mejor plan posible, la mejor fecha posible. Y eso no es un plan realista, eso es un plan optimista. Y presionamos al equipo, oye, bájale las fechas. Oye, aquí me dices que son 10 días, ¿puedes terminar en 8? Ay, pues no sé. Ok, le pongo 7, ¿verdad? Para que te sientas el reto. De pronto usamos ese tipo de chantaje. Y entregamos un plan con unas fechas muy, muy, muy apretadas, con un riesgo de fallar altísimo. ¿Y qué pasa en la ejecución? Pues lo que sucede es que empezamos a incumplir con esas fechas. El problema de tener un plan poco realista, incluso dentro del equipo, si yo como administrador presento un plan y mis miembros de equipo identifican, se dan cuenta y se van a dar cuenta porque pues son los expertos en el tema, ellos saben cuánto tiempo requieren las actividades. Si yo presento un plan que es inviable, que es imposible de cumplir, que no es realista, entonces pues la gente se desmotiva. ¿Sí? Una cosa es que el plan sea ambicioso o que las fechas sean retadoras, y otra cosa es que ya sean irreales y entonces ocurre el efecto contrario. Nadie se motiva con eso. Al contrario, se desmotivan y la gente toma una actitud de, bueno, ¿para qué hago un esfuerzo adicional? Si de todos modos no voy a cumplir con esa fecha es imposible de cumplir. ¿Sí? Desmotiva a la gente no se compromete con el plan. Es una situación muy triste, pero muy común. Se presenta el plan, se presentan las fechas. Oye, ¿están todos de acuerdo? Sí, y por dentro todo el mundo está pensando, no, nunca se van a cumplir esas fechas, olvídenlo. ¿Sí? Pero nadie lo externa, nadie negocia, nadie hace nada. Nos metemos en una aventura que no va a terminar bien. El proyecto va a estar incumpliendo constantemente sus fechas. Entonces ese es el primer paso, el paso inicial, tener un cronograma realista. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, un poco más adelante voy a dar algunos consejos o puntos clave en donde tenemos que cuidar, en particular la estimación de la duración de las actividades. Muy bien. Ahora sí, ¿qué necesitamos previamente? Bueno, previamente, como yo les comentaba al principio, yo no puedo sentarme frente a la computadora a empezar a teclear el plan de trabajo en Project como la primera parte de mi planificación o el primer paso de mi planificación. No, ese ya es pues casi el último paso, cuando ya estamos capturándolo en la herramienta. Previamente tenemos que tener una definición clara del alcance. Esto es todo un tema, implica identificar a aquellos interesados que me van a dar los requerimientos de mi proyecto, implica ir a levantar los requerimientos, ¿sí? Todo el proceso de reunirme con las personas, entrevistarlos, llenar cuestionarios, documentar, obtener documentos escritos, referencias, toda la información que podamos recopilar para definir el alcance del proyecto, hasta dónde llega el proyecto, qué sí vamos a construir en el proyecto, qué no se va a construir en el proyecto, las exclusiones, y de lo que sí se va a construir, al mayor detalle posible, las especificaciones, los requerimientos, etcétera. Debemos tener una definición muy clara del alcance. Y definición clara lo podemos evaluar de manera sencilla. Es preguntarle a 10 personas involucradas en el proyecto, oye, ¿este entregable qué implica o qué características debe tener o qué esperas del entregable? Si todos nos responden lo mismo, quiere decir que la definición del alcance es clara. De pronto quedan algunas ambigüedades en nuestro alcance y esas ambigüedades provocan dificultades al momento de hacer las estimaciones de duración. El miembro de equipo, aunque sea un experto, pues no le queda claro lo que le están pidiendo y no tiene información suficiente para hacer una estimación precisa. Puede ser que estime demasiado tiempo o puede ser que se quede corto en su estimación porque no comprende claramente el requerimiento que se está solicitando. Bien, eso es el paso inicial, ¿verdad? Tener la definición del alcance muy clara, todo el alcance completo. Hay ocasiones en donde tenemos muy bien definida parte del alcance, pero otra parte del alcance pues no hemos levantado requerimientos,
no tenemos información suficiente, está medio nebuloso, e incluso puede ser que ni siquiera tengamos información con respecto a un entregable, solamente lo tenemos identificado que hay que hacer el entregable, pero no sabemos ni de qué se trata. Segundo paso, creación de la estructura de descomposición de trabajo. Esta es una herramienta en particular que forma parte de la definición del alcance en un proyecto, la EDT, y es importante porque a partir de la EDT se facilita la elaboración del cronograma. Y esos puntos que aparecen ahí abajo, esos son los específicos ya al momento de que construimos un cronograma. Identificar actividades, secuenciarlas, estimar los recursos necesarios, estimar la duración de la tarea y por último desarrollar el cronograma, que es tenerlo todo integrado en nuestra herramienta, en nuestro proyecto. Bien. Vamos a hablar un poquito sobre la creación de la EDT, que es la herramienta que ahorita les mencionaba. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de una EDT. Tiene 3 objetivos, ¿no? El primero, detallar y estructurar el alcance total del proyecto. Sí, el alcance está, pero muchas veces lo tenemos disperso. Está en entrevistas, está en cuestionarios, está en documentos que nos facilitaron, está en anotaciones que hicieron los miembros de equipo. Las prácticas nos dicen que hay que crear un documento llamado enunciado del alcance, en donde está consolidado o está descrito el alcance del proyecto al mayor detalle posible. Y eso está muy bien, pero normalmente no está estructurado, ¿sí? Simplemente es texto, cuadros, información, que le podríamos dar quizás un orden, pero no es una estructura como tal orientada o enfocada hacia entregables. La EDT sí, la EDT es una estructura que está orientada a los entregables y nos facilita mucho identificar cuáles son aquellos requerimientos de cada uno de nuestros entregables. El punto 2 dice mejorar las estimaciones de trabajo y presupuesto del proyecto. Y el punto 3, identificar los recursos que son necesarios para su ejecución. Y además sirve para muchas otras cosas. Esta es una de las herramientas más útiles en la administración del proyecto. Al final nos va a ayudar a generar los paquetes de trabajo. ¿Qué son los paquetes de trabajo? Bueno, vamos a ver una imagen que ejemplifica la EDT. Aquí está, la EDT se parece mucho a un organigrama. Entonces, en el de arriba vemos el nombre del proyecto, ahí en un recuadro rojo. Después vienen, en este caso tienen 4 grandes bloques, 4 grandes divisiones de nuestro proyecto. El patrocinio, la promoción, la logística y un recuadro de administración del proyecto, que es muy recomendable que siempre exista, para poner ahí las actividades y los entregables de administración del proyecto. Y después vienen siguientes niveles de desglose, como vemos ahí en la imagen de arriba. Dice logística, el tercer componente, y viene un segundo nivel de desglose, y ahí vemos que hay un montón de componentes, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 8, 12, son 13 componentes de logística nada más. Dentro de patrocinio también hay ciertos componentes, dentro de promoción también hay ciertos componentes. Y vemos también que aquí en lo que está descompuesto en logística, cada uno de esos 13 componentes se les ve un simbolito ahí de signo más, que quiere decir que tienen hijitos, ¿sí? Bueno, esta es una EDT. Lo que vamos a hacer es toda la estructura del desglose de trabajo y todo el alcance del proyecto debe estar representado aquí. Lo útil de este tipo de estructuras es que nos empezamos a dar cuenta del tamaño, del verdadero tamaño del proyecto. En muchos casos nos imaginamos que este es un proyecto pues como de 6 meses. Pero nunca hacemos una labor de recopilar los requerimientos, plasmarlo en un diagrama de esta manera para identificar todos los componentes de cada uno de nuestros entregables, componentes y subcomponentes, ¿no? En el ejemplo de abajo vemos ahí, dice empresa de transporte, hay un recuadro que dice sistema de información, vienen ahí otros hijitos, equipamiento, página web, back office, aplicación móvil, y ahí en aplicación móvil hay 2 últimos, cliente y transportista. Bueno, estamos hablando aquí de que este desglose tenemos que llegar a un detalle suficiente para que me permita identificar todos los elementos de mi proyecto, que nada falte, que nada sobre. Cuando nos hacemos un poquito para atrás y vemos el diagrama ya completamente detallado, es cuando empiezan las sorpresas, ¿verdad? Ay, caramba, pues este proyecto, ¿sabes qué? Se me hace que no es de 6 meses, ¿no? Pero ya tenemos una muy buena base para empezar a hacer las estimaciones. ¿A qué le llamamos paquete de trabajo que mencionábamos en la pantalla anterior? El paquete de trabajo es el último nivel de nuestros entregables. Si me voy al ejemplo de abajo, al diagrama de abajo, vemos que ahí en aplicación móvil tiene 2 hijitos, cliente y transportista. Y al parecer esos componentes ya no tienen más elementos internos. Bueno, esos son los paquetes de trabajo, todas nuestras cajitas o nuestros elementos de la EDT que ya no tienen hijitos.
Ahora, la EDT se construye con el enfoque hacia entregables, es decir, los paquetes de trabajo, los últimos niveles de mi EDT, no deben ser actividades. Si yo estoy llegando ya a actividades, quiere decir que me pasé, ya estoy usando demasiado detalle. Las actividades van a ir en mi cronograma, pero no en mi EDT, no es necesario que estén en mi EDT. Ahora, estos paquetes de trabajo, ¿cómo me doy cuenta si ya descompuse lo que tenía que hacer, si llegué al nivel de detalle adecuado? Pues simplemente me hago la pregunta con esas cajitas, me pregunto si ya a ese nivel de detalle que tiene cada una de esas cajitas es viable obtener un estimado realista de costo y de tiempo. ¿Sí? También hay otras preguntas que se hacen. Oye, ¿se le puede asignar un único responsable? ¿Cuántos entregables salen de esta cajita? Lo ideal es que nada más sea uno, ¿sí? Un documento, un elemento, un componente. Eso me va a ayudar a decidir si necesito desglosar más ese componente en hijitos, o si ya llegué a un punto en donde ya puedo hacer una estimación precisa de tiempos y de costos, ya no necesito llegar a más detalle. El siguiente detalle deberían ser las actividades. A eso le llamamos paquete de trabajo, a esos componentes de último nivel de nuestra EDT, y son nuestra base para elaborar el cronograma posterior. Bien, luego viene este paso de definir las actividades. Esto lo deben hacer los miembros de equipo, porque son los que saben qué implica construir cada entregable de nuestra EDT. Entonces partimos de nuestros paquetes de trabajo. De hecho, aquí está la imagen del segundo diagrama que estaba en la pantalla anterior, y vemos ahí un recuadro naranja que nos indica, estos son paquetes de trabajo, ya son componentes que ya no tienen hijitos. Ok, a partir de estos paquetes de trabajo, nuestros miembros de equipo van a decir, bueno, para construir este componente, por ejemplo, el que dice ahí, cliente, es una aplicación móvil de cliente. Bien, para construir ese paquete de trabajo, yo necesito hacer estas actividades. Esa es la identificación de actividades, definición de actividades. Del lado del administrador de proyecto, su responsabilidad es validar que el miembro de equipo está haciendo una correcta identificación de actividades, cuestionarlo con el fin de identificar si no sobran o si no faltan actividades. Si faltan, voy a tener un cronograma que no va a ser realista, porque voy a prometer una fecha sin considerar muchas actividades faltantes. Eso es algo común. Seguramente se han enfrentado a situaciones en donde ya tienen su proyecto y de pronto, ¡ay, se nos olvidaron estas actividades! Pues bueno, vamos a agregárselas. ¡Ay, qué crees! Son 2 semanas más de actividades y ya incumplimos las fechas. Pero también puede darse el otro caso, que el miembro de equipo identifique actividades innecesarias, porque suenan bien, porque pues van a entregar a lo mejor un resultado más grande, mejor, pero en muchos casos son resultados que no fueron comprometidos ni solicitados por nuestro cliente o por nuestro patrocinador, y sería una irresponsabilidad dedicarle tiempo y dinero a componentes que no nos pidieron o especificaciones que no están solicitadas en el alcance del proyecto. Eso el estándar le llama chapa de oro, ¿no? Y es una mala práctica entregar cosas gratis. Y bueno, eso es lo que vamos a fijarnos como administradores de proyectos, asegurarnos que nuestros miembros de equipo identificaron correctamente las actividades, que nada sobra y que nada falte. Siguiente paso es secuenciarlas. Una vez que ya tenemos nuestras actividades identificadas, igual con los miembros de equipo, que son los expertos, que son los que saben cómo se van a llevar a cabo esas actividades, pues hay que secuenciarlas. Y secuenciarlas no es otra cosa más que decir cuál va primero, cuál va después y cuál es la relación que llevan las actividades entre sí. Esto va a empezar a crearnos cadenitas de actividades. Una secuencia en donde aquí podemos entender que si se retrasa una de las actividades, pues las siguientes, que dependen de su finalización, las siguientes van a tener una afectación y se van a empezar a mover en las fechas, ¿sí? Y eso va a provocarnos una desviación en nuestra fecha compromiso. Eso precisamente es algo que Project nos debe de ayudar. Si una tarea se retrasa e incumple la fecha, dura más de lo esperado, pues poder visualizar cuál es el impacto en las fechas de las siguientes actividades. La herramienta eso hace, ¿no? Empuja a aquellas actividades que son afectadas por actividades previas. Pero para que eso funcione bien, esta secuenciación debe ser identificada correctamente. Por ahí lo que dicen las mejores prácticas es que esto debe depender de la naturaleza de la actividad, no de los recursos que participan en la actividad, porque a veces ponemos secuencia de actividades que las actividades como tales no necesitan ir en esa secuencia, podrían ser actividades que se pueden llevar a cabo de manera simultánea, como en el ejemplo dice una actividad pintar, la otra debajo actividad X. Bueno, esas actividades no tienen relación entre sí, se pueden llevar a cabo de manera simultánea. A veces ponemos secuencia por el simple hecho de que las actividades las hace la misma persona.
y entonces esa persona es la que está definiendo en qué orden las va a hacer. Pero las actividades no tienen una relación intrínseca por su naturaleza, que quiere decir que si tuviéramos más personas, esas actividades podrían hacerse de manera simultánea. Entonces, la práctica recomienda que ese tipo de relaciones hay que evitarlas. Si ponemos una dependencia de una actividad con respecto a otra, es porque por su naturaleza, la actividad previa sí debe estar terminada antes de que comience la siguiente, independientemente de que tengamos gente suficiente o no para llevarla a cabo. Esa es otra, ya ver la gente, eso es otro tema, que es precisamente estimar los recursos. Ya que tenemos las actividades identificadas, las tenemos secuenciadas, hay que identificar qué recursos humanos, técnicos y materiales son necesarios para hacer cada una de esas actividades. Y hay que identificar cuántos necesitamos. Dice ahí la calidad, es decir, si hablamos de recursos humanos, ¿qué debe de saber o qué conocimientos o habilidades debe tener la persona que yo necesito en esta actividad? ¿Sí? En muchos casos decimos, oye, esta actividad yo necesito 5 personas para terminarla en un mes. Pues sí, nada más que solamente tenemos 3 personas. Bueno, entonces no vamos a terminar en un mes, esos ajustes tienen que aplicarse. Si yo estimé un mes con 5 personas y nada más voy a tener 3 y sigo diciendo que va a ser un mes, mi cronograma deja de ser realista. ¿Qué pasa con la calidad? Yo puedo identificar y decir, mira, para esta actividad yo necesito 3 contadores que sean másters en fiscal. Y conseguí 3 contadores, pero 2 son practicantes y uno es un contador, pero no tiene un máster en fiscal o no tiene el conocimiento necesario que se necesita en la actividad. Bueno, aunque la cantidad se cumple, no se cuenta con las habilidades o el conocimiento que la actividad requiere. Eso me va a provocar seguramente un retraso, problemas de calidad e incluso puede ser que la actividad no se logre terminar porque el equipo no tiene las habilidades necesarias. Ese es todo un tema aparte, ¿verdad? De la cuestión de analizar nuestro conjunto de actividades, de habilidades, presentes en un proyecto, y si hay carencia de habilidades, pues proceder a capacitar o a traernos recursos externos, ¿sí? Subcontratar, etcétera. Es otra responsabilidad del administrador de proyectos, pero eso es aparte, ¿verdad? Aquí en la cuestión de los costos, de los tiempos, hay que identificar, oye, ¿tengo los recursos suficientes? ¿Tienen las habilidades que se necesitan? Y el tercer punto, la disponibilidad. Error común. Asumir que el recurso que me están asignando tiene disponibilidad completa para mi proyecto. Y asumo que la persona trabaja todo el día en mi proyecto. O asumo que lo que me ofrecen de disponibilidad, así va a ser, ¿no? De pronto me dice el área que me presta los recursos. Mira, tienes esta persona, te va a ayudar lunes y martes para el proyecto. Miércoles, jueves y viernes no. Ok, tengo 2 días de 5. Una disponibilidad, podríamos decirlo, del 40% de esta persona. Pero ya en la realidad, en la ejecución, resulta de que, pues sí viene los lunes, pero el martes a veces sí, a veces no, y de pronto una semana no pudo ir ni lunes ni martes por alguna urgencia de su área, vino el miércoles, pero nada más mediodía, entonces ya la disponibilidad se compromete. Hay que asegurarnos de estas 3 cosas. ¿Tengo los recursos suficientes? ¿Tienen la calidad o los conocimientos necesarios? En el caso de materiales, oye, el material que estoy consiguiendo sí tiene las especificaciones técnicas y de calidad que se requieren en el proyecto o me va a quedar corto. Y la disponibilidad de los recursos. En caso de los recursos materiales o de las herramientas, oye, sí los voy a tener disponibles o alguien más los está usando. Oye, los materiales sí van a llegar a tiempo, el tiempo de entrega del proveedor. El material va a estar aquí para la fecha en la que el plan dice que debo de comenzar a trabajar con esos materiales, sí o no, ¿no? Son los aspectos que hay que tomar en cuenta. Es un paso importante en la definición del cronograma. Luego viene algo bien complicado y este es un punto clave para tener un cronograma realista. Estimar la duración de las actividades. Yo ya tengo una lista de actividades identificadas, las tengo secuenciadas, y ya identifiqué también los recursos que necesito para cada actividad y los recursos que tengo para cada actividad. Entonces, a partir de esa información, yo voy a poder estimar la duración. ¿Y qué hay que considerar para esto? Bueno, la cantidad de trabajo de la tarea, o sea, ¿qué se va a hacer en la tarea? ¿Cuántos recursos tengo asignados? Y su disponibilidad me va a decir el paso siguiente, la distribución de su tiempo a lo largo de la ejecución, la distribución del trabajo, perdón, a lo largo de la ejecución de esa tarea. Por último, las restricciones y condiciones especiales
de las actividades, porque puede ser que alguna actividad tenga una fecha de compromiso que no se puede incumplir, o que tenga ciertas restricciones de, oye, esto no se puede hacer los lunes, o esto solamente lo puedo hacer el fin de semana. Esas condiciones se tienen que tomar en cuenta. Tomamos todos estos factores y hacemos una estimación de duración. Algo que no es tan fácil hacerlo en los proyectos, sí, pero dependemos ahí de que nuestros recursos, nuestros miembros de equipo hagan una estimación precisa. Entre más conocimiento tengan, entre más información tengamos de la tarea, es más fácil hacer una estimación precisa y considerar todos esos factores para que la duración sea muy cercana a la que va a ser en la realidad. Bien, el último paso es crear el cronograma, que consiste desde el punto de vista de las definiciones. Si vemos los términos o las definiciones de estos términos en el argot de la administración de proyectos, crear el cronograma consiste en definir las fechas de inicio y de fin de las actividades. Esto significa que toda mi red de actividades la voy a meter a un calendario. Y aquí entran en juego otros factores, ¿no? Los días festivos, las vacaciones, cuántas horas de trabajo me va a dedicar un recurso, etcétera, ¿no? Ahí empieza a generarse esas cuestiones. Y esto es algo muy complicado de hacer a mano. Aquí es donde Project nos ayuda. En este último paso, capturamos la información definida en los pasos previos y es donde, aquí sí, Project es donde empieza a brillar y donde me empieza a calcular las fechas, a definirme las rutas críticas, a decirme si hay recursos que están sobreutilizados o sobrecargados de trabajo, o si hay empalme de trabajo de una misma persona con varias tareas al mismo tiempo, etcétera. Ese es el último paso y es donde vamos a usar la herramienta. Bien. Ok, todo esto que acabamos de platicar es requerimientos previos para construir un cronograma. Como pueden ver, pues es mucho trabajo previo antes de sentarse a capturar la información en el proyecto. Bueno, vamos a ver este caso que traigo aquí. Aquí dice mudanza de oficina, pero no, es un caso distinto. Aquí yo tengo un EDT que voy a usar de ejemplo, ¿sí? Es una implantación de sistema de facturación electrónica. Vemos 4 grandes entregables: sistema informático, documentación, capacitación e implementación. Cada uno de ellos tiene ahí su desglose. El sistema informático tiene esos 4 componentes: análisis, diseño, programación y pruebas. La documentación, ahí está el manual técnico de usuario, guía de instalación, etcétera. La capacitación, ahí tiene 2 hijitos: materiales y sesiones de capacitación. Y en los materiales además identificamos un nivel adicional de desglose: presentación, manual de curso, ejercicios. Implementación también tiene ahí 4 componentes. Bueno, esto es nada más un ejemplo. Obviamente una implementación real de sistema, la EDT debería ser mucho más grande, mucho más detallada, pero para ejemplo de esta sesión, así lo vamos a manejar. Esta es mi EDT. Vamos a asumir que ya tengo mi EDT completa. Bueno, a partir de aquí, los pasos que yo voy a seguir para construir el cronograma. Primer paso, definir fecha y calendario del proyecto. A ver, un momento, perdón. Listo, perdón. Bien, los pasos para construir el cronograma. Primer paso, hay que definir la fecha y el calendario que va a usar el proyecto. Segundo paso, capturar los recursos del proyecto y sus calendarios, sus vacaciones, sus días festivos, propios de los recursos. ¿Sí? En el primer paso se definen los días festivos del proyecto. Paso 3, capturar las actividades. El 4, asignar los esfuerzos de las actividades, lo cual va a ayudar a definir su duración. El paso 5, secuenciar las actividades. Paso 6, asignar los recursos que van a participar en cada actividad. Paso 7, la redistribución de recursos. Este es el paso en donde se resuelven las sobrecargas de trabajo. Y el paso 8, definir la línea base del proyecto, entendiendo la línea base como mi plan ya autorizado contra el que me voy a comparar en la ejecución. Bien, vamos por pasos entonces. El primer paso es la definición de fecha y calendario del proyecto. ¿Dónde hacemos eso en Project? Bueno, dentro de la pestaña que se llama Proyecto, hay un botón nombrado Información del proyecto, y en ese botón sale la ventanita que aparece ahí, que se está mostrando en la pantalla. Ahí es donde definimos nosotros nuestra fecha de inicio de proyecto, ¿sí? Bien, voy a hacer esto en Project. Les voy a compartir mi pantalla.
Bien, espera un momento porque cuando comparto pantalla normalmente tarda un poco en aparecer. Aquí yo tengo mi pantalla de Project, ¿sí? Yo ya tengo ahí cargado un proyecto, pero vamos a un proyecto nuevo. Proyecto en blanco. Y el primer paso que se recomienda hacer es definir esos datos del calendario del proyecto. En la pestaña de proyecto, el botón de información del proyecto, aquí está, aparece esta ventana, y aquí voy a definir la fecha en la que comienza el proyecto. Vamos a suponer que mi proyecto va a empezar la primera semana de mayo. Aquí está, lunes 6 de mayo. Esta es la fecha en la que va a comenzar mi proyecto. Normalmente lo que estamos haciendo es armar un proyecto que se va a ejecutar a futuro. ¿Sí? Bueno, eso es lo ideal. Si estamos armando el cronograma en Project, es porque posteriormente se va a hacer el proyecto. Si estoy armando un cronograma de un proyecto que ya está en ejecución, bueno, algo dejamos de hacer en el proceso de administración de proyectos. Aquí está la fecha, 6 de mayo de 2019. De hecho, Project nos permite hacer una programación a partir de una fecha de inicio o a partir de una fecha de fin. Si programo a partir de una fecha de fin, todo lo que voy a agregar programando hacia atrás, con el fin de que la fecha de fin se cumpla. Eso quiere decir que al final, cuando yo ya tenga mi plan completo, Project me va a decir, bien, para que termines en la fecha que tú dices, deberías de comenzar tal día. ¿Sí? Y a lo mejor ese día ya pasó. Bueno, lo más común es programarlo a partir de la fecha de inicio del proyecto y se va a programar el proyecto hacia adelante. Listo, le doy a aceptar y en ese momento veo que en mi plan de trabajo, en mi proyecto, las fechas de inicio son en la semana del 5 de mayo. El 5 de mayo es el domingo, como se puede ver aquí. Si yo agrego aquí una tarea, la tarea se empieza a programar a partir de la fecha que yo le dije. Ese es el primer paso. Regreso a mi presentación. En el paso 1 también hay que definir el calendario del proyecto. ¿Qué se define como calendario? Bueno, los días festivos, la estructura de la semana laboral. Oye, ¿cuántos días se van a trabajar en este proyecto? ¿Se van a trabajar las 8 horas o van a ser menos o van a ser más? ¿Se trabaja los sábados? ¿Cómo se va a comportar nuestro proyecto a lo largo del tiempo? ¿Qué días festivos tengo que contemplar en mi proyecto? A veces los proyectos se retrasan porque se nos atravesó la Navidad. Bueno, eso no es pretexto, la Navidad es cada año y siempre es en la misma fecha, no es justificación que digamos que se nos atravesó la Navidad, ándale, te sorprendió, si es el 5 de diciembre siempre. A veces eso sucede porque no consideramos ese tipo de fechas o periodos en donde sabemos que no se va a trabajar en el proyecto. Todo eso lo alimentamos en el calendario del proyecto. Obviamente por cuestiones de tiempo no les puedo mostrar aquí cómo se alimenta el calendario. Pero en los cursos que damos de Project, ahí sí se ve, ¿no? Con detalle. Bien, vamos al segundo paso, capturar los recursos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Dar de alta los recursos identificados que necesito en mi proyecto. Y Project puede manejar tres tipos de recursos. Los recursos de trabajo, que básicamente son las personas, pero también algunas herramientas o algunos otros recursos que tienen un comportamiento similar a una persona que trabaja o que le dedica tiempo a las tareas, también pueden ser recursos de trabajo. Los recursos materiales, como su nombre lo dice, los materiales que vamos a utilizar en el proyecto, y hay un tipo de recurso que maneja Project que se llama recurso de costo. Esto es muy útil para manejar partidas de costo, para tener desgloses de costos, por ejemplo, partidas referentes con los viáticos. Es muy útil crear los recursos de costo, de tal forma que después la herramienta fácilmente me puede dar un reporte de cuánto he gastado en viáticos o en particular, oye, cuánto ha sido de comidas, cuánto ha sido de hospedaje. Lo más fácil es utilizar un recurso de costos. Si yo quiero utilizar otros elementos de costos para manejar esos datos, no es tan fácil. Con un recurso de costos lo tenemos muy a la mano y los reportes para ver cuánto costó o cuánto esperábamos que costaran ciertos rubros del proyecto y cuánto están costando en la realidad, es muy fácil obtener esa información. ¿Sí? Bien. Ahora, estos recursos simplemente se capturan en nuestra hoja de Project. Voy a irme a mi Project.
¿Qué creen? Creo que lo cerré. A ver, lo voy a abrir de nuevo. Ah, no, no lo cerré, nada más. No aparecía aquí la ventana. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Para este segundo paso, vamos a ir a una vista que Project tiene. Aquí en la pestaña de vista selecciono esta que se llama hoja de recursos. Aquí voy a tener la lista de mis recursos que voy a utilizar para el proyecto. Entonces, ¿qué recursos tengo? Bueno, es un proyecto de una implementación de sistema. Entonces, yo voy a necesitar un analista, voy a necesitar un desarrollador, voy a necesitar quizás una persona, un instructor, un documentador. Aquí estoy poniéndolo con nombres genéricos porque quizás en este momento yo no sé quién va a ser. Simplemente estoy haciendo una estimación de cuántas horas se requieren y de cuánto costo es un administrador de proyectos. Y en esta misma pantalla, el proyecto me permite definir costos por hora de cada persona. Por ejemplo, el analista, yo puedo decir, este me cuesta 200 pesos la hora, un analista. El desarrollador, pues 150 pesos la hora quizás. El instructor, un poquito menos. El documentador también, es más barato. El administrador de proyectos, estos normalmente son caros. Vamos a ponerle aquí, igual que el analista, 200 pesos la hora. Bien. Otra cosa que se puede definir es qué disponibilidad tiene el recurso. Resulta que el administrador de proyectos, pues nada más va a trabajar medio tiempo el señor, ¿verdad? Porque está muy ocupado. Bueno, entonces podemos ponerle una disponibilidad del 50%, una capacidad del 50%, lo cual significa que Project al momento de distribuir la carga de trabajo, toma en cuenta eso y si yo le asigno una actividad de un día completo al administrador de proyectos, Project hace el cálculo y dice, bueno, esta persona como está a medio tiempo va a durar en esa actividad, ¿sí? Y hace los cálculos y hace los ajustes correspondientes. ¿Qué pasa si esto también me ayuda a definir si tengo más de un recurso? Por ejemplo, a lo mejor tengo 3 desarrolladores. Bueno, si tengo 3 desarrolladores, tengo la opción de poner desarrollador 1, 2 y 3, como si fueran 3 recursos diferentes. O puedo ponerle un 300%. Esto ayuda en los casos en donde a mí no me preocupa tanto dar el seguimiento individual de cada persona, sino que más bien yo quiero ver a un desarrollador y si tengo desarrolladores suficientes para llevar a cabo el trabajo. Entonces yo puedo hacer algo así como esto, ponerle un 300% de capacidad, que lo que me indica es tienes 3 personas disponibles. ¿Sí? Puede ser que en algún periodo de tiempo solamente necesite a una, pero puede haber otros periodos en donde se usen los 3 o se usen más. Y yo me doy cuenta si hay una escasez de recursos o una necesidad de traer un recurso adicional o simplemente de reacomodar las tareas para que las 3 personas logren sacar el trabajo. Bien. Regreso a mi presentación. Muy bien. Obviamente también podemos manejar recursos materiales, recursos de costo. Cada recurso puede tener un calendario. Esas son las posibilidades que tiene la herramienta. ¿Sí? No lo vamos a ver aquí en esta presentación, solamente estamos viendo temas generales. Bueno, al final les vamos a decir cómo pueden conocer esta información. Bien, siguiente paso, hay que capturar las actividades. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues las actividades salen a partir de nuestro EDT, nuestro diagrama o estructura de desglose de trabajo. Bien. Project permite tener 3 tipos de actividades, como se puede ver en el dibujo de abajo. Tengo actividades llamadas tareas de resumen o tareas sumarias, también les dicen en algunos lugares. La tarea de resumen o sumaria es una tarea que agrupa varias subtareas, ¿sí? Las tareas de detalle, esas son las subtareas que están agrupadas en la tarea de resumen, y a las tareas de detalle son a las que les vamos a dar seguimiento. La tarea de resumen, a esa no se le da seguimiento. Las fechas de la tarea de resumen se obtienen de acuerdo a las fechas de las subtareas. El costo, la duración, todos esos datos, el avance que lleve la tarea de resumen, sale de la información de las tareas de detalle.
Y un tercer tipo de tarea es el hito, que aparece ahí como un diamantito negro. El hito es una tarea que no tiene duración. De hecho, para crear hitos en Project hay que poner una tarea de duración cero. Y esa tarea lo que indica es, no es una tarea, no es una actividad que se va a llevar a cabo, sino que es un evento, un punto específico en el tiempo o un evento que se va a cumplir, que expresa logro, que expresa eh, algo que se cumplió, un cumplimiento, una etapa de proyecto que ya ha terminado, etcétera, ¿no? Y son sumamente útiles los hitos para generar reportes de estatus a nuestros tomadores de decisión, que generalmente no les preocupa qué pasó en el proyecto, no se preocupa por el detalle, por las actividades. Simplemente se preocupan de que, bueno, a ver, esta fecha, esta situación o este evento debió de haber ocurrido en tal fecha. ¿Sí ocurrió como estaba programado? ¿Se retrasó, se adelantó o qué pasó? ¿No? O este entregable debería estar terminado esta fecha. ¿Está o no está? ¿No? Sin preocuparse del detalle de las tareas que ocurrieron en su intermedio. Muy bien. Volvemos a ver nuestra EDT aquí. Este es nuestro diagrama. Y a partir del diagrama vamos a tener nuestra definición de tareas. Como hace un momento les comenté, déjenme regresar aquí, los últimos elementos de la EDT, los que ya no tienen hijitos, son los paquetes de trabajo. En este caso los paquetes de trabajo están pintados de color, ¿no? Son los que están de colores. Bueno, para cada uno de estos paquetes de trabajo se van a identificar las actividades. Eso lo va a hacer mi miembro de equipo. Esta estructura de tareas y subtareas y paquetes y componentes y subcomponentes debe reflejarse en el project. Les voy a mostrar ahorita un project que ya tiene esas actividades. Aquí está. Este es mi plan de trabajo que yo empecé a generar a partir de la EDT que ahorita les mostré. Y si se fijan, aquí tengo estos elementos: sistema informático, documentación, capacitación, implementación. Son los 4 hijitos de mi diagrama. Estos son los paquetes de trabajo que yo identifiqué en cada uno de esos componentes: análisis, diseño, programación, pruebas unitarias. La documentación, manual técnico, manual de usuario, guía de instalación. Ahora, estos que están aquí, estos son paquetes de trabajo, todavía no son actividades. Las actividades las va a identificar mi miembro de equipo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, para el paquete de trabajo de análisis, aquí inserto espacio para poner las actividades correspondientes al análisis. ¿Cómo insertar el renglón? Simplemente le apreté el botón de insertar en el teclado, el botón insert, y se inserta un renglón, ¿sí? O lo puedo hacer aquí dándole clic izquierdo en la orillita y le digo insertar tarea. También se puede hacer de esa manera. Una característica de las herramientas de Microsoft es que nos dan como 30 formas de hacer lo mismo. Bueno, aquí está, inserté varios renglones en blanco. Y entonces, ¿cuáles son las tareas del análisis? Entonces, aquí en el análisis vamos a identificar interesados a entrevistar. Vamos a poner aquí, después de identificar los interesados a entrevistar, voy a hacer mi elaborar calendario de entrevistas. Luego, realizar entrevistas. Documentar información de análisis. Pues analizar la información recopilada. Y por último, documentar el análisis. Al final voy a insertar un hito. Entonces, al hito le voy a llamar análisis terminado. Además, estoy viendo que esta tarea me va a generar una entrega, me va a salir un documento, el documento de análisis. Pero eso yo lo identifico, por ahí lo debo de tener identificado en algún lugar en mi proyecto, pero sé que a partir de esa tarea voy a tener mi análisis terminado. Ahora bien, estas tareas que acabo de insertar son actividades propias del paquete de trabajo que se llama análisis. Por lo tanto, debo de decirle a la herramienta, decirle al proyecto, que todas estas tareas que acabo de seleccionar, subtareas del componente o del entregable llamado análisis.
¿Cómo se hace eso? Simplemente selecciono las actividades, como le acabo de hacer aquí. En mi pestaña de tarea, voy a buscar estos botones que están aquí que tienen flechitas verdes. Son botones que van a permitirme convertir tareas en subtareas o sacarlas, las subtareas, a un nivel superior, ¿sí? En este caso voy a darle clic a este botón y lo que entiendo es que esas tareas que yo tenía seleccionadas se convierten en subtareas de este componente que es el análisis, el paquete de trabajo. Y aquí ya tengo mis tareas identificadas. Y lo mismo voy a ir haciendo con cada uno de mis paquetes de trabajo. Como en teoría mi EDT está completo y mi identificación de actividades a nivel de paquetes de trabajo también ya se hizo y están completas las actividades, esto no es otra cosa más que vaciar la información, irle dando estructura a nuestro plan de trabajo, ¿sí? De esta manera, de tareas y debe de cuadrar o debe de casarse o coincidir con la estructura que tenga la EDT. Por eso es tan recomendable hacer un EDT, por eso es tan útil esa herramienta. Bien, regreso a mi presentación. Dice aquí que iba a agregar un hito. Sí, sí lo agregué, nada más que no le puse todavía su duración de 0. Ahorita lo voy a hacer en uno de los pasos siguientes. Bien, continúo con la presentación. Aquí me quedé. Bueno, ese es el paso 3, capturar las tareas. Ya tengo todas mis tareas capturadas. Lo siguiente es asignar la duración a las actividades, el paso 4. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Se supone que ya estimamos la duración con nuestros miembros de equipo. Yo les decía hace ratito que era una labor un poquito complicada y es una etapa clave para que nuestro proyecto sea. There is one other member in this conference. Horas hombre o días hombre, para que posteriormente al asignar los recursos, Project distribuya ese trabajo entre las personas que participan y se reduzca la duración. Pero puede no ser el caso, puede ser que la tarea tenga una duración estimada independientemente de la cantidad de recursos que participan. Y bueno, ahí simplemente capturamos la duración, igual que en el paso anterior, nada más que aquí no nos preocupamos tanto de ver cuál es la duración en horas hombre. Por ejemplo, yo puedo ir con uno de mis miembros de equipo y decirle, oye, ¿cuánto te tardarías en hacer esta actividad? Y él me dice, pues me tardo 3 días. Ok, 3 días si eres tú solo, ¿verdad? Sí. Ok, y si son más personas, pues se distribuye el trabajo y nos tardamos menos. Perfecto. Entonces, en mi cronograma yo voy a poner 3 días porque es el esfuerzo total que se requiere. Ya posteriormente agrego recursos y la herramienta me va a ayudar a distribuir las cargas de trabajo entre los recursos para que se reduzca la duración. O bien me pueden decir, ¿sabes qué? Esta tarea dura 3 días, independientemente de cuántas personas se asignen. Bueno, le pongo 3 días y ya, nada más voy a tener la precaución de que cuando asigne recursos, la duración se mantenga. Hay técnicas para eso, ¿sí? Bien. Y voy a compartir de nuevo mi pantalla. Y vamos a hacer ese paso que ahorita les comenté. Aquí tengo mi proyecto. Ya capturé estas actividades. Voy a revisar con mis miembros de equipo. Esta información se supone que ya la tengo. Dice, bueno, identificar entre interesados en entrevistar. Esto lo puedo tener listo en un día. Simplemente así lo capturamos en la columna de duración. Elaborar calendario de entrevistas. También me voy a un día. Realizar entrevistas. Probablemente me tarde la semana completa. 5 días. Si yo pongo 5D, proyecto sabe interpretar lo que significa, pone 5 días. Documentar información del análisis. Bueno, esto puede tomar algo de tiempo, la documentación. Entonces le voy a poner 8 días. Eso sí, si yo pongo a 2 personas, quizás la documentación se reduzca de duración. Igual con las entrevistas, si agrego a más personas participando en las entrevistas, puede ser que se reduzca el tiempo de las entrevistas. Luego analizo la información recopilada, que ya está documentada aquí arriba.
Ese análisis puede tomar hasta 4 días, según mis expertos. Y luego documentar el análisis, esta es una actividad también larga, son 10 días. Y entonces recopilo información en las entrevistas, documento esa información recopilada, la analizo y después ya, ahora sí elaboramos el documento de análisis como tal. Por último, análisis terminado. Esto es un hito y para que sea un hito, yo le voy a poner una duración de 0 días. Ahí está. Ya ese en mi cronograma como un diamantito. Como pueden ver, ahorita todas las actividades, todas, comienzan el mismo día, que es la fecha que yo le puse de inicio de proyecto, que son el 6 de mayo. Si se fijan, también la tarea de resumen, la que se llama análisis, que corresponde al entregable análisis, está calculándome el proyecto, que son 10 días. ¿Cómo lo calcula? Pues de acuerdo a las duraciones de las actividades. Noten aquí que no es la suma, ¿no? Suma sería 1, 2, 5, 7, 8, 15, 19, 29 días. Pero aquí no me pone 29 días, me pone 10 días. ¿Por qué? Porque la duración de la tarea de resumen no es una suma. Es un cálculo a partir de cómo están distribuidas las tareas. Es decir, qué día comienza, qué día termina. Eso es lo que me da la duración de mi tarea de resumen. Pero eso lo hace la herramienta. La herramienta por sí sola tiene esa capacidad, ¿sí? Bien, entonces así lo haríamos. Ya en nuestro plan completo capturamos, ya tenemos capturadas, simplemente alimentamos las duraciones de cada una de esas tareas y empezamos a tener algo como lo que se ve en la parte derecha de la pantalla. Bien, regreso a mi presentación. Bueno, si quieren saber más sobre cómo lo que les platicaba hace un momento, cómo hacerle para que cuando yo asigne más recursos, la tarea sí se cambie de duración o se mantenga su duración constante, o ponerle restricciones con respecto a fechas de inicio y fin. Dice aquí, bueno, al final del evento les vamos a decir cómo hacerlo, ya se deben estar imaginando. Bueno, vamos a proporcionarles nuestros cursos de proyecto, que ahí es donde sí vemos esa información a detalle. Bien. Paso 5. Vamos a establecer la secuencia de actividades. Aquí, mis miembros de equipo me van a ayudar a identificar las dependencias, cuál va primero, cuál va después, ¿sí? Qué orden llevan. La herramienta permite 4 tipos de relación entre tareas. Finalizar para comenzar, que es la más común, pero también puedo poner dependencias finalizar para finalizar, comenzar para comenzar, etc. Ahorita lo vemos en ejemplo en el proyecto. Bien, y una vez que estamos haciendo esto, vamos a tener una estructura, empieza a tener el proyecto nuestra estructura ya más detallada. Voy a compartir mi pantalla de nuevo con el proyecto para ver cómo se hace esto. Aquí estamos, bien. Mi miembro de equipo me dice que elaborar el calendario de entrevistas, bueno, para esto yo previamente tuve que haber identificado a mis interesados a entrevistar. En esta columna que se llama predecesoras, yo le voy a decir que la tarea 4, elaborar calendario de entrevistas, requiere o tiene que esperar que se termine la tarea 3, que es identificar interesados a entrevistar. Simplemente pongo aquí en predecesoras el número 3 que identifica a la tarea. Y aquí está, ¿no? Aquí en la parte derecha podemos ver en el diagrama cómo hay una dependencia aquí. La tarea 4 depende de que la tarea 3 se termine. Ahí está. Realizar las entrevistas obviamente requiere que el calendario de entrevistas esté elaborado, que es la tarea 4. Ahí está mi dependencia. Luego, documentar la información del análisis. Yo no necesito esperar a que las entrevistas terminen para empezar a documentarlas. Puedo empezar a documentar incluso el mismo día en el que estoy realizando la entrevista. Entonces, yo voy a poner una relación con la actividad 5, que es la de la realización de entrevistas, pero la relación no es finalizar para comenzar, como es la relación que le ha puesto a las anteriores, sino que es una relación comenzar para comenzar. Yo le establezco aquí a proyecto, eso significa comenzar para comenzar, y lo que hace es que me lo pone de esta manera. La tarea comienza al mismo tiempo que la otra. Si la tarea de arriba, la de realizar entrevistas, se retrasa, también la tarea 6 de documentar información de análisis se va a retrasar, se va a mover acompañándola debido a la relación que yo puse aquí. Analizar la información recopilada. Ok, para esto ya debería tenerla yo documentada, pero también puedo decir, no necesito documentarla
completamente para comenzar el análisis. Así que sí dependo de la tarea 6. Sí va a ser una dependencia de finalizar para comenzar, pero puedo comenzar un día antes de que termine la documentación de la información, perdón, el análisis, ¿sí? Yo empiezo a analizar y documento el análisis de esta manera. Es más, vamos a ponerle no un día, sino 2 días. Y entonces yo aquí le estoy diciendo, Project, ¿sabes qué? Esto de empezar 2 días antes de que termine la anterior. Así está establecida la relación. Por último, documentar el análisis. Esto lo voy a ir haciendo a la par. De nuevo, tengo una relación comenzar para comenzar, pero aquí mi experto me dice, mira, voy a poder empezar a documentar 3 días después de haber comenzado ya se me fue muy lejos, ¿no? 3 días no, vamos a ponerle 2 días. 2 días después de que comienzo a documentar, a hacer el análisis, empiezo a documentar 2 días después. No puedo comenzar al mismo tiempo de empezar el análisis, tengo que avanzar en el análisis para empezarlo a documentar, pero son 2 días. Y entonces, así se está comportando mi calendarización de actividades. Por último, mi análisis terminado, pues, como veo todas las tareas tienen una cierta secuencia, entonces yo puedo decir con cierta seguridad de que mi análisis va a terminar cuando termine la documentación del análisis, cuando termina la tarea 8. Y listo, aquí tengo mi hito de análisis terminado. Les paso otro tip, aquí el hito, si yo le doy clic derecho, hay una opción que dice agregar escala de tiempo, selecciono, y entonces aquí en la parte de arriba, en esta línea de trabajo, los hitos que yo seleccione se van a ir agregando a mi diagrama. Esto es, estoy construyendo un mapa de hitos. La herramienta me permite crear este mapa. Después, pues ya nada más lo copio y lo pego en un PowerPoint, ¿no? Y en lugar de presentar todo el cronograma a mis tomadores de decisión, solamente les presento mi mapa de hitos, que es muy útil para ellos. Bien, fíjense cómo aquí se empezó a calcular también la duración, ahora sí, de mi tarea de análisis, es de 20 días, porque ya las tareas se acomodaron. Otro detalle, todas las tareas empiezan a tener ya sus fechas de inicio y de fin, en el momento en que yo empecé a poner, y en ningún momento capturé fechas más que al principio del proyecto, en donde dije, bueno, mi proyecto comienza el día 6 de mayo, pero es la única fecha que yo he capturado. Lo ideal o lo recomendable es que dejemos que Project nos calcule las fechas de acuerdo a las duraciones de las actividades y a la secuenciación de las actividades. Va a haber algo más posteriormente, cuando asignemos los recursos, se pueden ajustar también las duraciones de estas actividades, ¿sí? Bien, regreso a presentación. Bueno, hay más información con respecto, oye, ¿qué pasa si yo quiero ponerle un tiempo de espera a las actividades? Ok, termina la actividad, pero yo no puedo comenzar de manera inmediata la siguiente. ¿Cómo le pongo un tiempo de espera? ¿Cómo puedo poner más dependencias o dependencias a más de una actividad, etcétera? Esta información me va a generar la ruta crítica. ¿Cómo consulto la ruta crítica? Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? Bien. Paso 6, asignar recursos a las tareas. Se supone que previamente yo ya había registrado en mi hoja de recursos los recursos disponibles. La asignación de recursos, simplemente utilizamos la columna que se llama nombres de los recursos y ahí elegimos qué recurso va a participar en cada una de mis actividades. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Vamos a el project. Aquí está. Y entonces en mi proyecto, en esta columna de nombres de los recursos, asigno a los recursos. Los recursos ya existen porque previamente los capturé en mi hoja de recursos. Aquí están. ¿Sí? Yo ya los había capturado previamente. Aquí están con sus capacidades, con sus costos. Y voy a empezar a asignar los recursos a las tareas. Identificar interesados a entrevistar. ¿Quién va debajo? Pues lo va a hacer el analista. Elaborar el calendario de las entrevistas también va a ser el analista. Realizar las entrevistas, esto lo hace el analista. Documentar información del análisis, esto
Voy a poner también al analista y fíjense cómo aquí Project ya empieza a identificar que mis recursos están sobreutilizados. Yo tengo un analista que está participando en dos actividades, pero actividades que hay que hacer al mismo tiempo. No le he dicho ninguna información adicional a Project sobre la participación de esa persona en cada una de las actividades. Project asume que participa al 100%, por lo tanto me dice, están sobreutilizados. Análisis de la información recopilada, esto también lo va a hacer el analista. De nuevo, tengo aquí un empalme. Documentar el análisis, bueno, el analista. Y el análisis terminado. Esto es un hito, nadie lo debe de hacer porque no es una actividad que tenga. El hito es un evento, yo no asigno a nadie. Listo, así está la asignación de recursos. Ahora, yo puedo decir, espérate, es que aquí voy a empalmar demasiado mis recursos, al analista en particular. Vamos a poner que documentar la información del análisis, solamente el analista va a tardarse mucho tiempo, van a ser 8 días. Bueno, vamos a decirle a Project que también el documentador le va a ayudar. Y entonces tengo dos recursos. Y aquí Project me hace un cálculo y me dice, bueno, si son las dos personas a trabajar, van a ser 4 días. Aquí está. ¿Sí? Y entonces se ajusta la duración de la actividad. El análisis de la información, si lo va a hacer el analista. La documentación del análisis, puse al analista, pero pues son 10 días, también puedo decir que va a ser el analista y el documentador para que se reduzca la duración. Y entonces, aquí al poner a más personas trabajando, veo que mi duración que originalmente estaba pensada como 20 días, ahora se redujo. Pero tengo un pequeño problema aquí, que es la sobrecarga de mis recursos. Hay recursos que están compartiendo tiempo y esto lo tengo que resolver posteriormente. Muy bien. Pero bueno, hasta aquí vamos. Este es el paso 6, asignar los recursos a las actividades. Regreso a mi presentación. El paso 7 consiste en redistribuir los recursos y es precisamente lo que acabamos de mencionar. Cuando asignamos los recursos es probable que los recursos queden empalmados, como lo acabamos de ver hace unos momentos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redistribuir los recursos. Y esa es una función que tiene la herramienta, muy sencilla realmente. Es un cálculo. Regreso a mi project y para resolver este empalme de recursos que yo tengo aquí, la herramienta lo puede hacer automáticamente. En la pestaña de recursos tengo estos botones que me redistribuyen los recursos y me resuelven las sobrecargas de trabajo. Vamos a ver, yo le doy aquí redistribuir todo y entonces Project me resuelve esos empalmes que existían de trabajo y desde esta forma. ¿Sí? Pero entonces yo puedo analizar aquí que pues realmente vuelvo a tener los 20 días porque no tengo gente suficiente para hacerlo en menos tiempo. El analista es un recurso crítico. Y aquí empiezo a tomar decisiones como administrador de proyectos. Bueno, ¿qué pasa si a esta actividad que es de 4 días, quito al analista, dejo al documentador solito? Va a tardarse más, pero quizás resuelvo la sobrecarga y hago un resultado mejor que estos 20 días. A ver, pues vamos a ver. Primero, borro la redistribución para que me lo deje como estaba, con sus sobrecargas de trabajo. Pero en la actividad de documentar información del análisis, voy a quitar al analista. Esto implica, por supuesto, que la tarea vuelve a tener 8 días de duración, pero ya se resolvió un poquito la sobrecarga de trabajo. ¿Qué pasa si redistribuyo? Bueno, redistribuyo y ahora tengo un resultado un poquito mejor, son de los 20 que me había dado originalmente el proyecto. Si el último documento de esta parte que dice documentar el análisis, también quito al analista, vamos a ver qué sucede. Son 10 días, es el documentador, bueno, borro la redistribución, primero, redistribuyo todo, se resuelve la sobrecarga, no, aquí me quedaron los mismos 20 días, entonces lo que estoy viendo es que pues realmente no me ayuda esta actividad, lo vuelvo a agregar, se vuelve a provocar un empalme, no hay problema, redistribuyo, y ahora sí, pues esto es lo mejor que pude lograr, que la etapa de análisis va a durar 17 días. ¿Por qué? Porque pues esa es la cantidad de personas que yo tengo, y esa es la cantidad de trabajo que se tiene que realizar.
Quizás yo podría conseguir un segundo documentador para reducir las tareas aquí, o un segundo analista. Esas son las decisiones que podemos ir tomando de acuerdo a los resultados del proyecto. Ahí está el verdadero valor de la herramienta. Que la herramienta nos dice cuál es el escenario que estamos viviendo. Podemos jugar un poquito, probar, cambiándole recursos, asignando, quitando, modificando duraciones para ver cómo se comporta el proyecto y tomar la mejor decisión. Bueno, todo esto lo vemos aquí en esta filmina, lo dice. Tenemos un curso que se llama Administrando Proyectos con MS Project. Todo ese tipo de detalles que ahorita simplemente estamos viendo por encima, ¿no? Todo lo que Project puede hacer, pero todos esos datos que les estoy comentando se ven en este curso que nosotros impartimos. Último paso para la construcción del cronograma: guardamos nuestra línea base. La línea base es una foto o una copia de nuestro plan original. Y contra esa copia vamos a ir revisando cómo se comporta el plan ya en la ejecución, ya cuando estamos haciendo las actividades, identificando desviaciones y tomando decisiones al respecto, ¿sí? Bueno, no es necesario que yo guarde un archivo con otro nombre. Algunas personas así le hacen, pues mira, este es mi plan original. Pues sí, pero después, ¿cómo le hacemos para comparar los dos planes, el original y el vivo, o el que se está actualizando? Eso sería muy difícil e innecesario. ¿Por qué? Porque pues Project tiene la forma de guardar la línea base. Voy de nuevo a compartir mi pantalla para ver cómo se hace esto. Regreso a mi plan y entonces simplemente me voy a la pestaña de proyecto. Aquí tengo este botón que dice establecer línea base. Selecciono la opción y le digo, ok, guárdame la línea base. Y lo que va a ocurrir es que Project copia la información que en este momento tengo en mi plan a campos especiales que son los de línea base. Hay una vista diferente que se llama GAN de seguimiento. Esta vista llamada GAN de seguimiento me muestra gráficamente. Aquí lo que podemos ver, bueno, son dos cosas. Las tareas que se muestran en rosa conforman mi ruta crítica del proyecto. Esa es una característica de mi vista de diagrama de GAN de seguimiento. Y otra cosa, la barrita gris que aparece en la parte de barras es mi línea base. Como ahorita acabo de guardar la línea base, pues Project lo que hace es copiar la información que estaba en las tareas hacia la línea base, y aquí está. Conforme yo actualice mi proyecto, las tareas se van a mover, pero la línea base no se mueve, y eso me va a permitir darme cuenta de cómo se está comportando mi proyecto. Ahora, también mis recursos tenían costo, entonces también Project me está calculando los costos de las actividades. Aquí está. Y que dice costo previsto, pues es un costo de la línea base. Eso significa que si tengo variaciones en costo, también Project me deja ver cuál es la variación que tengo de costo con respecto a mis tareas. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Bien, dejo de compartir mi pantalla, regreso a mi presentación. Ya casi terminamos, es el último, ahora sí, el último paso. Yo ya tengo mi plan, se supone que ya está autorizado, por eso guardé línea base. Lo que sigue es el seguimiento y control de mi proyecto, y aquí hay puntos clave. Primero, hay que capturar la fecha de inicio real